Bueno, pues aquí estamos con un problema de torcas un poquito ya más difícil. Dice lo siguiente. La viga AE de 300 newtons mostrada en la figura se mantiene estática. Calcule la tensión en la cuerda BD si actúa a 2/3 de la longitud de la viga medida desde A. La viga está inclinada a 30 grados y la cuerda a 70 grados respecto a la vertical. Bueno, en el punto A hay un pasador. La viga puede girar en el perno del pasador, hacer este tipo de movimiento, pero se pone una cuerda sujeta del punto B a la pared. Esa cuerda tiene una inclinación de 70 grados respecto a la vertical y la viga tiene una inclinación de 30 grados por abajo de la horizontal. Entonces, la viga tiene peso y el peso se concentra en el centro geométrico, que va a ser a la mitad de la viga. Entonces hay que ubicar las fuerzas que aparecen. Va a ser la tensión, el peso y la reacción en el pasador. La reacción tiene dos componentes. Entonces, en esta parte ya está el dibujo. Dibujamos la viga desde A hasta E, una línea recta inclinada con 30 grados de inclinación. El peso concentrado en el centro, en el punto C. En el punto B la tensión de la cuerda. Y en el punto A dos reacciones, una horizontal y una vertical en el pasador. Una tiene que compensar la acción de la tensión y la otra la acción del peso y de la misma tensión. Bueno, no sabemos hacia dónde va RY, la podemos dejar así. Este problema se puede resolver de varias maneras. La mayoría de los profesores lo que hacen es descomponer la tensión en componentes en X y en Y. Pero luego van a tener que hacer la descomposición y después sacar los brazos de palanca para la componente en X, la componente en Y luego la torca que genera cada una de las componentes. Existe un método para quien domina la geometría, va a ser mucho más sencillo, que es simplemente prolongar la línea de acción de la tensión, como lo estoy haciendo aquí abajo. La tensión va con su inclinación, se prolonga su línea de acción y del punto A se debe trazar una perpendicular a la línea de acción y automáticamente esta longitud me va a dar el brazo de palanca de la tensión y se va a generar un triángulo rectángulo. La longitud del punto A al punto B son los 2/3 de la longitud y hay que determinar preferentemente este ángulo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a calcular ese ángulo. Entonces, ya que tenemos ubicada esa tensión que va a generar una torca, respecto al punto A, ¿qué haría? Respecto al punto A, la viga haría este movimiento. Estas son las manecillas de reloj. Tienen dudas normalmente que cómo giraría. Estas son las manecillas. La están jalando con una cuerda, la manecilla giraría así. Por lo tanto, la tensión genera una torca positiva. Desde nuestra perspectiva de tomar positivas en el sentido antihorario. ¿Qué va a hacer el peso? El peso está aquí. El peso va hacia abajo. Ahora, ¿qué haría? Si este es el peso, trata de mover las manecillas así. Entonces va a generar una torca en sentido contrario. Ahora sería una torca en este sentido, sería la torca generada por el peso W. Bueno, el chiste es entender que el peso actúa en el punto C y que su línea de acción es totalmente vertical del peso. Por lo tanto, el brazo de palanca debe ser horizontal, medido desde el punto A. Este va a ser el brazo de palanca para el peso. Se va a generar, como ustedes pueden observar, otro triángulo rectángulo, donde la longitud del punto A al punto C es la mitad de la longitud de la viga. Yo necesito B subíndice W, que se va a convertir en un cateto. El ángulo es de 30 grados. Si de una vez determinamos ese brazo de palanca, B subíndice W es un cateto. Lo dividimos entre esta longitud de A a C, la longitud de A a C, y eso me va a dar, a final de cuentas, adyacente entre hipotenusa, el coseno de teta. B subíndice W, que sería el brazo de palanca, multiplicaré la longitud de AC. ¿Y cuál es la longitud desde AC? La longitud de la viga dividida entre 2 por el coseno de 30 grados. Bueno, así dejamos por el momento ese brazo de palanca. Para la tensión, el brazo de palanca es B subíndice T. B subíndice T va a depender de la longitud del punto A al punto B. Y la longitud del punto A al punto B es 2/3 de la longitud total. Pero necesitamos determinar este ángulo de inclinación, que ese ángulo es un ángulo igual a este porque son opuestos por el vértice. Bueno, si prolongáramos la tensión, aquí con la vertical la tensión generó un ángulo de 70 grados. Si prolongáramos la viga con la tensión, la viga tenía un ángulo de inclinación 30 grados por abajo de la horizontal, pues este ángulo también es de 30.
es alterno interno con este que está aquí. Por lo tanto, este ángulo tendría que ser, el complemento serían 60. Entonces 60 y 70 me dan 130. Para 150, este ángulo alfa sería el suplemento. Alfa va a ser 180 menos 60 menos 70, y eso me da 50 grados. Y ese ángulo alfa pues es el mismo que está aquí. Entonces podemos determinar el brazo de palanca de subíndice T para la tensión. ¿Qué cateto es para este ángulo? Es el opuesto. Entonces, dividido entre la longitud desde A hasta B, la longitud desde A hasta B, ahora me daría el seno no de teta, sino de alfa. Despejamos B subíndice T, y eso que va a ser la longitud desde A hasta B, ¿cuánto vale? Es 2/3 de la longitud, multiplicado por el seno del ángulo alfa que dijimos va a ser 50 grados. Ya están los dos brazos de palanca. Ahora sí podemos plantear nuestra ecuación. Suma de torcas. ¿En qué punto? En A. ¿Para qué en A? Para que la reacción Rx y la reacción Ry no generen torca. Es un error común de los estudiantes no poner estas reacciones. No es que no existan, es que al hacer el análisis de suma de torcas no van a generar torca. Si yo quisiera torca en algún otro punto, tendría que meter esas fuerzas y generar la torca, calcular la torca generada por ellas. Y entonces la suma de torcas es la torca positiva debida a la tensión menos la torca negativa debida al peso de la viga, igual a 0. Y la tensión multiplicada por su respectivo brazo de palanca B subíndice T menos el peso multiplicado por su respectivo brazo de palanca B subíndice W debe de ser igual a 0. La tensión es lo que yo necesito calcular. Si yo despejara ahí la tensión, ¿qué va a quedar? El peso por su brazo de palanca entre el brazo de palanca de la tensión. ¿Y qué es el peso? Ya lo tenemos como dato. Sí, son 300 newtons. Que va a multiplicar a B subíndice W, que definimos es L sobre 2 por el coseno de 30 grados. Dividido entre el otro brazo de palanca, que es 2/3 de la longitud L. Aquí era L por el seno de 50 grados. Si observamos, podemos simplificar un poquito. L con L se elimina, el 3 sube y 3 por 300 se vuelve 900. Y 2 por 2 se vuelve 4 por la ley de la herradura, por coseno de 30 entre el seno de 50. Sustituimos valores y estará resuelto nuestro problema. Pues va a ser 900 entre 4 es 225 por coseno de 30 entre el seno de 50, y eso nos da 254.4 newtons. Ese es el valor de la tensión que nos estaba pidiendo el problema y hemos terminado.